Fabio Agostini acaba de regresar a la casa y lo que pasó fue brutal. Solo Abraham lo esperaba, pero no para darle la bienvenida, sino para enfrentarlo en vivo delante de todos. Y cuando digo enfrentarlo, no estoy hablando de una conversación incómoda, estoy hablando de un ajuste de cuentas en toda regla, de esos que cambian el clima de la casa para siempre. Porque Fabio no volvió solo, volvió con una fama que lo persigue, con señalamientos que lo pintan como el picaflor de la temporada, el estratega del romance, el que juega con los sentimientos y después se hace el desentendido. Y Sol no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Esto no fue un malentendido, esto no fue un momento de tensión que se resuelve con una disculpa. Esto fue una explosión que toda la casa sintió, porque cuando alguien regresa después de días fuera y es recibido con acusaciones públicas, con cuestionamientos directos sobre su integridad, sobre su forma de relacionarse, sobre si realmente es quien dice ser, el daño ya está hecho, y lo peor es que Fabio intentó defenderse, pero cada palabra que salió de su boca sonó como excusa, cada justificación pareció manipulación, y cada intento de minimizar lo que pasó solo lo hundió más. Porque la verdad es que mientras Fabio estuvo fuera, su nombre no dejó de sonar. Las redes explotaron, los medios lo señalaron, y dentro de la casa los comentarios empezaron a circular. Sol escuchó todo, vio todo, y cuando Fabio cruzó esa puerta, ella ya tenía claro lo que iba a hacer. No iba a quedarse callada, no iba a esperar a que las cosas se calmaran, no iba a darle el beneficio de la duda, porque para ella y para varios más en esa casa, Fabio ya había cruzado una línea. Pero para entender por qué este enfrentamiento fue tan grave, hay que entender qué pasó antes de que Fabio regresara, porque esto no empezó el día que él volvió, esto venía cocinándose desde hace tiempo, y lo que Sol hizo fue simplemente prender la mecha de algo que ya estaba a punto de explotar. Fabio salió de la casa hace días. Oficialmente fue por compromisos externos, pero mientras él estaba afuera, su imagen empezó a cambiar. Los medios lo empezaron a señalar como el mujeriego del reality, el que coquetea con varias, el que genera expectativas y después desaparece, el que usa el romance como estrategia de juego. Y eso no se quedó afuera. Eso entró a la casa a través de comentarios, de conversaciones entre los participantes, de sospechas que empezaron a crecer. Solo Abraham ya venía con dudas, ya venía observando, ya venía escuchando cosas que no le cuadraban. Y cuando Fabio no estaba, esas dudas se convirtieron en certezas, porque otros participantes empezaron a hablar, a compartir experiencias, a cuestionar si Fabio realmente era sincero o si todo era parte de un juego más grande. Y Sol, que no es de las que se quedan calladas, decidió que cuando Fabio regresara iba a tener que dar la cara. Del otro lado estaba Fabio, que probablemente pensó que su regreso iba a ser tranquilo, que iba a poder retomar su lugar en la casa sin mayor problema, que las cosas iban a seguir como antes, pero no. Porque la casa ya no era la misma, el clima ya había cambiado y la forma en que lo miraban ya no era igual. Cuando Fabio entró, la tensión se sintió de inmediato. No hubo abrazos cálidos, no hubo bienvenida efusiva. Hubo miradas, silencios incómodos y una sensación de que algo estaba a punto de pasar. Y pasó. Sol no esperó ni 5 minutos. Lo encaró delante de todos, sin rodeos, sin suavizar las cosas, y le dijo todo lo que tenía que decir. Le cuestionó su comportamiento, le exigió explicaciones sobre su forma de relacionarse, le preguntó si realmente era consciente del daño que había causado, si entendía que jugar con los sentimientos de otros tiene consecuencias, si sabía que su reputación ya estaba manchada y que la casa entera lo estaba viendo con otros ojos. Y Fabio, que no esperaba ese nivel de confrontación, intentó responder, pero cada palabra que dijo sonó débil, cada defensa pareció vacía, y cada intento de justificarse solo empeoró las cosas. Porque lo que Sol estaba haciendo no era solo confrontar a Fabio, estaba exponiendo algo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. Estaba poniendo en palabras las sospechas, los resentimientos, las dudas que varios participantes ya tenían. Y al hacerlo en vivo, delante de todos, obligó a la casa entera a tomar posición, porque quedarse neutral ya no era opción, o estabas con Fabio o estabas con Sol, y esa división empezó a marcarse de inmediato. Algunos participantes se quedaron en silencio, observando, midiendo cada palabra, calculando qué les convenía más. Otros empezaron a mostrar señales de incomodidad, porque nadie quiere estar cerca de alguien que acaba de ser señalado públicamente como el villano de la casa. Y hubo quienes aprovecharon el momento para sumarse a la presión, para agregar sus propios comentarios, para dejar claro que ellos también tenían dudas sobre Fabio, porque eso es lo que pasa cuando alguien es confrontado en vivo. No se trata solo de la persona que lo enfrenta, se trata de todo lo que esa confrontación desata. Se trata de las alianzas que se rompen, de las lealtades que se ponen a prueba, de los que ven una oportunidad para debilitar a alguien que tal vez representaba una amenaza. Y Fabio, en ese momento, dejó de ser el participante carismático que todos conocían para convertirse en el blanco perfecto. Lo que Sol dijo no fue solo un reclamo personal, fue un cuestionamiento público a la integridad de Fabio como hombre, como compañero de juego, como
como alguien en quien se puede confiar. Y eso en un reality es devastador, porque cuando pierdes la confianza del grupo, cuando tu imagen queda manchada, cuando todos empiezan a verte como el manipulador, el mentiroso, el que juega sucio, es muy difícil recuperarte. Y lo peor es que Fabio intentó defenderse, pero cada intento sonó desesperado. Dijo que todo era un malentendido, que las cosas se sacaron de contexto, que él nunca tuvo malas intenciones, que la gente afuera estaba exagerando, pero nadie le creyó. Porque cuando alguien regresa con esa fama, con esos señalamientos, con esa reputación que lo precede, las palabras ya no son suficientes. La gente necesita ver acciones, necesita ver cambios, necesita ver que realmente hay arrepentimiento y no solo estrategia para salir del problema. Sol no se dejó convencer. Le dejó claro que para ella y para varios más en esa casa, Fabio ya había perdido credibilidad. Que no importaba lo que dijera, que lo que importaba era lo que había hecho, cómo se había comportado y el daño que había causado. Y esa firmeza de Sol, esa seguridad con la que lo enfrentó, hizo que otros participantes empezaran a verla de otra manera. Ya no era solo una más en la casa, ahora era la voz que se atrevió a decir lo que todos pensaban, la que tuvo el valor de confrontar a alguien que muchos veían como intocable. Pero acá viene lo más delicado, porque este enfrentamiento no termina con las palabras que se dijeron esa noche. Esto apenas empieza. Porque ahora Fabio tiene que decidir qué va a hacer. Si va a intentar recuperar la confianza perdida, si va a cambiar su estrategia, si va a alejarse de ciertas personas, si va a confrontar a quienes lo señalaron, o si va a tomar una decisión drástica que cambie por completo su forma de jugar. Y del otro lado está Sol, que ahora tiene un poder que antes no tenía. Porque al enfrentar a Fabio, al exponerlo públicamente, se posicionó como una figura de autoridad moral dentro de la casa, y eso puede jugar a su favor, pero también puede convertirla en un blanco. Porque cuando alguien se atreve a confrontar al más fuerte, cuando alguien se convierte en la voz de la justicia, también se convierte en una amenaza para quienes prefieren que las cosas se mantengan en calma. La casa entera está dividida, hay quienes apoyan a Sol y creen que hizo lo correcto. Hay quienes todavía le dan el beneficio de la duda a Fabio y piensan que todo fue exagerado, y hay quienes simplemente están esperando a ver qué pasa, porque saben que esto puede escalar todavía más. Porque la pregunta que queda en el aire es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Fabio va a poder limpiar su imagen o esto lo va a perseguir hasta el final? ¿Sol se va a convertir en la líder que la casa necesitaba o va a terminar pagando el precio de haberse atrevido a confrontar? ¿Este enfrentamiento va a generar una guerra abierta entre bandos o va a obligar a todos a replantearse cómo están jugando? Y lo más importante, ¿qué va a hacer Fabio cuando se dé cuenta de que ya no puede seguir jugando como antes, de que su reputación está en el suelo, de que la casa entera lo está observando con desconfianza? Porque después de ser señalado públicamente como el picaflor, como el estratega del romance, como el que juega con los sentimientos, ya no hay vuelta atrás. O cambia completamente su forma de actuar, o termina siendo eliminado no solo por el público, sino por sus propios compañeros. Esto recién empieza. Y lo que viene puede ser todavía más explosivo.